y voy a compartirles las diapositivas. Ahorita solo están viendo la principal. Vamos entonces a poner el slideshow. Les voy a enseñar, sí, ok. Les voy a enseñar cómo es que usualmente nosotros presentamos cuando no estamos, cuando somos el presentador, usualmente cómo hacemos para tener una secuencia lógica de nuestras diapositivas. Si ustedes se fijan ahorita, les hice la pantalla grande para que vieran toda mi pantalla. Yo tengo todas mis diapositivas. Entonces, si alguno de ustedes tiene una pregunta de algo atrás o de algo enfrente, yo puedo ir cambiando mi diapositiva. Y a ustedes, a mi audiencia, yo lo que hago es que recorto la imagen y solo les muestro la diapositiva. No sé si alguno de ustedes había visto este truco antes, pero este truco me sirve mucho a mí en cuestiones de mi trabajo, especialmente cuando tengo que dar presentaciones yo. Entonces se los dejo para que ustedes se pongan a explorar. Es una de las cosas que más les recomiendo yo. Exploren Zoom, exploren esas ventajas que tiene Zoom. Y esta es una ventaja que tiene el PowerPoint. No lo tiene Canva, pero lo tiene PowerPoint. Entonces, por eso es que yo uso PowerPoint todavía, por esa ventaja que tiene. Bueno, Derecho Internacional Público 2, señores, nuestro primer parcial, vamos a hacer dos cosas. Vamos a conceptualizar la materia. Ciertos que han sido alumnos conmigo antes van a ver términos repetidos como derecho, pero van a ver otros términos que no hemos visto. Y luego tenemos los principios modernos, que eso sí, creo que ninguno de mis alumnos los ha visto de manera completa. Tal vez algunos de ustedes han visto ciertos como la buena fe, de las cuales nosotros hemos hablado en las clases anteriores, pero no lo han visto de manera completa o desde el punto de vista internacional. Entonces es muy interesante este primer parcial, nos da un panorama de qué es lo que vamos nosotros realmente a hablar el resto del periodo. Entonces vamos a empezar conceptualizando esta materia. Vamos a iniciar con nación. Ya sé, esa palabra que justamente estuvimos platicando hace poco, que les dije yo, no hagan su tarea porque todavía no hemos tenido la clase. Bueno, pues entonces hoy vamos a hablar acerca de la nación. Usualmente este es el segundo término que evacuamos, pero ya que fue el Día de la Independencia, prefiero hacerlo de primero. ¿Por qué nosotros tenemos que hablar del término nación? Porque la clase se llama Derecho Internacional. Entonces, internacional. Inter significa entre. Eso es todo lo que significa inter, entre. Viene del latín entre y significa entre. Entonces, cuando nosotros hablamos de cuestiones intraescolares, significa que son entre dos escuelas. Intrauniversitario, entre dos universidades. Eso es todo lo que significa inter. Entonces, la palabra gruesa de internacional es nación. Entonces, ¿qué significa nación? ¿De dónde viene? La palabra nación viene del latín natio y significa nacer. Ese término nacer se aplica al lugar de mi origen. Entonces, hablando desde el punto de vista más básico de todos, ¿de dónde vengo? ¿Qué creen ustedes? ¿De dónde viene Simeón? ¿De dónde viene Bill? ¿De dónde vienen ustedes? Del vientre de la madre. Así mismo es. Bill me dijo del vientre de la madre. ¿Y usted cómo apareció ahí? ¿Por obra y magia? ¿O cómo fue? Y hubo un trabajo genial ahí de un artista. ¿Verdad que sí? Vamos a ver, Simeón, qué me iba a decir, porque hasta sonrió cuando escuchó a Bill. Dígame, Simeón. No, nada, abogada. Sí, usualmente yo les digo a mis alumnos, la gran mayoría de nosotros venimos porque papá y mamá hicieron cositas ricas, porque después es que se quejan. Antes de cuando están en el acto no se quejan, pero después, ya cuando viene el niño, es quejadera por todos lados. Está caro, las vitaminas, el sonograma, que no sé qué, ¿verdad que sí? Pero en el momento todos están felices con el asunto. La gran mayoría de nosotros así es como aparecemos en este mundo. La gran mayoría, sí es cierto,
el 0.5% de los niños que nacen en este mundo nacen de una violación y tenemos que aceptarlo nosotros como abogados, que son unas cuestiones traumáticas, pero muchachos, más del 99% de nosotros venimos porque papá y mamá hicieron cositas ricas. Ese es nuestro origen. De ahí es de donde venimos. No es de ningún otro lugar, no es de un alienígena, no es de la cigüeña, no, 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 somos de mamá y papá. Entonces eso es bien importante que nosotros lo reconozcamos, porque ese es el lugar de donde nosotros venimos. Venimos de un hombre y venimos de una mujer. Eso también tiene implicaciones. Esas implicaciones que tiene de venir de una mamá y de un papá es que nosotros vivimos dentro de una comunidad. Y esa comunidad tiene rasgos que son distintivos, historias que son similares, razas, la manera en la que hablamos, nuestra lengua, la comida, esas fotos que les envié ayer, ustedes no saben la comida que me pegué, después me quedó doliendo el estómago, tanto que comí. La cultura que tenemos, la música que escuchamos, cómo nos vestimos, todo eso tiene que ver no solo con la comunidad en donde yo soy, sino que quién es mi mamá y quién es mi papá. ¿Quién es el que nos enseña a decir, hey, vos, en vez de decir, disculpe usted? Eso es en casa. Eso no es maestro que nos enseña. El que nos enseña a decir buenos días, buenas tardes, con permiso, ese es mamá y papá. El que nos enseña la comida que nosotros tenemos en nuestra casa, tortilla, frijol, aguacate, o sea, esas cosas que son tan hondureñas, esas mezclas que nosotros hacemos, frijoles parados con queso rallado encima, ¿verdad que sí? A mí no me van a decir que son hondureños si no han comido eso, ¿verdad? Entonces, ese tipo de cosas son en casa que nosotros las tenemos, ese origen que nosotros tenemos. Entonces, el lugar de donde yo vengo es de una mamá y de un papá. Eso evoluciona en el derecho para que nosotros digamos existen naciones que son por suelo y naciones que son por sangre. Eso que ustedes vieron en derecho constitucional, ¿cierto? Entonces empezamos con la por suelo, es la primera que nos menciona nuestra constitución. Es un invento de las Américas, ustedes. Eso no existía en los tiempos de los griegos y los romanos. Eso ni siquiera existía hace 1000 años. Eso empezó a existir con un estado que nosotros conocemos que es muy poderoso, que son los Estados Unidos de América. Ellos fueron los que empezaron con esta idea de que, hey, momento, acabamos de lanzar de aquí a los británicos y vamos a permitir que ellos vengan a mandarnos. Como que no nos gusta esa idea, ¿verdad? Si los acabamos de sacar, tuvimos una guerra con ellos. Entonces ellos deciden de que para usted poder decir que usted era de los Estados Unidos de América, usted tenía que haber nacido en Estados Unidos de América. Esa es la nación por suelo. ¿Qué sucede cuando nuestros padres de la patria ven esa idea y dicen, oh, esta es una buena idea, nosotros no queremos a los españoles aquí, nosotros queremos ser nosotros los que nos mandamos? Entonces, ¿qué hacen ellos? Algo que yo muchas veces les digo, no solo mis alumnos hacen copy-paste, los padres de la patria también hacen copy-paste. Entonces ellos hicieron copy-paste y dijeron, oh, vamos a tener la nación por suelo. Invento de las Américas que existe casi de manera exclusiva en las Américas. En Europa, si usted nace en España, muy bien, gracias que es español, solo por haber nacido ahí. No es cierto. Si usted nace en Dinamarca, no es danés. Si usted nace en Italia, no es italiano. Aquí en las Américas es que usted nace en México y entonces es mexicano. Si usted nace en Honduras, entonces es hondureño. Eso es algo de las Américas. Entonces eso es bien importante que nosotros lo sepamos, que esto es algo que nosotros como americanos hemos creado. Esto es algo que es nuevo. En derecho, las cosas que tienen 200 años, 220 años, eso está en pañales todavía. Cosas griegas y romanas tienen 4000 años de existir. Esto tiene 200 años de existir. Entonces esto es muy nuevo, esto es muy novedoso. Es altamente debatido. Los europeos han dicho absolutamente no, no lo vamos a aceptar, especialmente Alemania, Francia, Italia, Gran Bretaña. Ellos han dicho absolutamente no vamos a aceptar de que si usted nace aquí es que es español, es que es portugués. No, eso no va a existir de esta manera. Entonces, eso lo que significa es que yo soy parte de ese lugar por haber nacido ahí. Y la gran mayoría de nosotros decimos, pues yo soy hondureño, pues yo soy mexicano, pues yo soy
gringo, por no decir ciudadano de los Estados Unidos de América, que es la manera legal de decirlo. Usualmente decimos el gringo. Pero si ustedes van a su tarjeta de identidad, ustedes se van a fijar que ahí tienen ciertos detalles esa tarjeta de identidad, ¿cierto? O solo les dice República de Honduras y no hay más información ahí. ¿Habrá más información en esa tarjeta de identidad? Sí. Cuénteme qué información hay, Tania. Lugar de nacimiento. ¿Y dónde puedo encontrar yo mi lugar de nacimiento en la tarjeta de identidad? Cuéntenme. Creo, espera, me voy a sacar la mía, porque creo Va a que sacarla de está Tania. en la parte... En, Ah, no. en- Sí, en la parte de enfrente. En la de con frente. en el número de identidad, Ahí con la está. nomenclatura En, lo- de en los la... primeros números de identidad también, abogada. Está viendo, mire, ahí se le está enseñando Tania y Tania Dice- tiene la nueva, se fijan, ¿verdad? Sí, lugar de nacimiento y nacionalidad también. Y ahí dice 0101, dice la de Tania, ¿cierto? Sí, por Ceiba. Oiga eso, Ceiba, o sea, Atlanta Ceiba, Ujú. Y después atrás sale también. la Miren, Ceiba. la Ceiba Atlántida. Ujú. Y los ceibeños son iguales a los sanpedranos. Vamos a ver, No. yo sé que aquí tengo sanpedranos. Son iguales los ceibeños. Cuéntenme, a ver. Abogada, disculpe, yo tengo entendido que los primeros 4 dígitos significa el departamento donde uno nació, ¿verdad? Y los siguientes, que es, por ejemplo, en mi tarjeta de identidad, ¿verdad? 1992, ese ya es la fecha, perdón, el año de inscripción. Los otros, los últimos sí ya no recuerdo. Ok, entonces los primeros números, los primeros 4 números son el departamento y la ciudad o el municipio, ¿sí? Entonces, 0801 para mí, 08 es el departamento, 01 es el municipio. Yo soy de Francisco Morazán, es el 08, y el 01 es municipio del Distrito Central. Los capitalinos somos iguales a los ceibeños y a los sanpedranos. ¿Qué creen No. ustedes? No, dice Simeón que no, que cuidadito y me voy a confundir. Tienen diferentes costumbres, aunque seamos del mismo país. Sí, aunque Acá somos, comemos guineo, allá Ujú. comen tortilla, a morir. dicho sea de Todo paso, acá es con tajadas, allá Ujú. es con Aquí tortilla. compramos topos, abogada, y allá charamusca y no sé qué. Sí, aquí son topos. o sea que, Bululos, y ustedes les dicen pan blanco. ujú, Me dicen pan blanco, yo me imagino una torta, no un bululo. sí, ¿verdad? Entonces somos distintos. Nuestra personalidad. Yo es que tengo papá sanpedrano, entonces soy más amena, dicen, que hasta con las hormigas hablo. Pero usualmente el capitalino dicen que somos ampurrados, que somos creídos, que no hablamos con nadie. ¿Verdad que así dicen de nosotros, de los capitalinos? Que somos bien codos. Efectivamente, abogada, ese es el concepto. En Tegucigalpa decimos que salimos como Jesucristo, cada quien con su pisto. No sé si han escuchado eso, pero así somos los de Teus. No es broma. Y sacamos el celular y empezamos a hacer matemáticas. Solo ahí somos buenos en la matemática. No, yo tomé una coca y me comí una pizza y entonces a mí me toca tanto. Y a vos comiste de carne, entonces te toca más. Así somos en Tegucigalpa. Pero si usted le pregunta a un sanpedrano, ay, a mí me encanta salir con los sanpedranos. Nunca acabo pagando nada ahí. No, ¿cómo vas a pagar si andas en San Pedro? No, ¿cómo vas a pagar si yo vengo aquí a molestar a Tegucigalpa? Belleza, paga todo lo que quieras, porque los de Tegucigalpa somos agarrados y los sanpedranos parece que les sobre el pisto. Es así, así son. Los Abogada, es que holanchanos, dicen dice que Zenaida. dicen que los de TEU son creídos y acabados. ¿Mm? Ese es el concepto que tienen de nosotros, no es broma, porque yo les confirmo, somos agarrados, es impresionante cómo somos de agarrados. Y creídos, bueno, usted pasa al lado de una persona de Tegucigalpa y sabe por qué no le dice hola. El sanpedrano pasa a alguien al lado y le saca los dientes, ahí están sonriendo. Y el de Tegus anda todo empurrado, todo subido, todo creído. Yo lo que pasa es que tengo papá sanpedrano. Ven la importancia de ese origen. Ese papá sanpedrano a mí, olvídese, incluyendo en cómo hablo, porque yo quito las S. Se han fijado que yo cuando hablo no digo las S muy bien. Es por mi papá que es jampedrano. Cuidadito, le voy a decir que él es sanpedrano. Eso no existe en su vocabulario. Él es de San Pedro. Díganme a ver aquí un sanpedrano, si ellos dicen San Pedro o San Pedro.
Yo soy sanpedrana abogada, pero yo sí menciono la S. Mi papá no, mi papá, No, yo sí. mi papá dice juzgado, mi papá dice San Pedro. Ese es mi papá. Él es sanpedrano de Guamilito, así le dicen todavía. Él califica de dónde es que, de dónde es que es sanpedrano. Yo, papi, pero Guamilito ahora, por favor, después de las 8 de la noche, por ahí no transites. Y él solo se ríe y me dice, no, ahí habían mangos, y habían aguacates, y habían palos de coco. Y yo, sí, papi, en los 40, cuando naciste tú, le digo, pero ahorita ya no, ¿verdad? Entonces, esas naciones por suelo son importantes y no es Honduras nuestra nación por suelo. Nuestra nación por suelo es eso que nos dice nuestra tarjeta de identidad. S0801, S0506, S0501. Ahí me estaba diciendo Zenaida, uy, y los holanchanos. Bueno, pistoleros, ¿verdad? Y que les gusta beber. Esa es la teoría que tenemos de los holanchanos. Somos como los peores de Honduras, abogada. Oiga, ahí, no, he escuchado de todo yo, de los holanchanos, pero fíjense que las personas que yo conozco de holanchos son muy buena gente. Pueden ser un poquito ásperos, pero cuando ya se abren con Es uno, que somos, como dice la canción, por las buenas somos buenas y por las malas nos dudamos. Bueno, oiga, entonces ahí está Zenaida diciéndole que los holanchanos son distintos. Entonces mi nación por suelo es distinta a la de Tania, es distinta a la de Simeón. Solo los que somos del municipio del Distrito Central tienen la misma nación que la mía. ¿Por qué? Porque somos distintos, porque comemos panes en el barrio La Bolsa, porque comemos los chuchitos de los toneles. Mire, Simeón, yo creo que ya le di hambre a Simeón. Ya lo cerraron, abogada. Ya cerraron definitivamente los toneles. No, hombre. Mala suerte. Y tan rico que era. Ahí me iba yo después de la U. Ahí me iba yo después de la U, bro. Entonces, esas cosas, esas tradiciones que nosotros tenemos en Tegucigalpa no son las mismas que tienen en San Pedro, no son las mismas que tienen en La Ceiba, en Roatán, no es lo mismo. Entonces, mi nación, por suelo, me la dice mi tarjeta de identidad, que los primeros 4 números es donde sale cuál es mi nación por suelo, ¿sí? Mi nación por suelo son las primeras 4 dígitos de mi tarjeta de identidad cuando soy de Honduras. Cuando soy de Estados Unidos, es los 2 números de en medio en mi seguro social. Ese es donde me sale dentro de mi identificación de Estados Unidos, de dónde es que soy yo, cuál es mi nación. Y así en otros lugares del mundo salen esos dígitos en alguna manera para identificarnos de dónde nosotros realmente somos. Pregunta del millón. ¿Se puede falsificar algo así? Respuesta. Sí, porque yo conozco gente que dice, mire, es que no importa dónde nace mi hijo, hay que irlo a inscribir, y los que más me dicen esto es los de Comayagua. No importa si el niño nace en Sabana Grande, hay que irlo a inscribir a Comayagua. No importa si el niño ha nacido en Olancho, hay que irlo a inscribir a Comayagua. Eso obviamente significa de que mi nación por suelo no va a estar 100% veraz. Entonces mi nación por suelo, donde yo nací, es donde supuestamente me inscriben. Esa palabra importante que les dijo su compañera cuando estábamos hablando del número de tarjeta de identidad. Los primeros 4 dígitos es donde me inscribieron, que se supone que es donde yo nací, ¿ok? Los segundos son el año en que me inscribieron, que la gran mayoría nos inscribieron cuando nacimos, y los últimos son el número del folio donde nos inscribieron. Esos son los números de nuestra tarjeta de identidad. Esa es nuestra nación por suelo. Entonces, luego de la nación por suelo, tenemos la nación por sangre. Tenemos la más antigua de todas, que es la hereditaria. La hereditaria es la que existía desde el tiempo antiguo, desde los romanos. Y eso lo que significa es, ¿qué dicen los documentos? Existen documentos que van a acreditar de dónde son sus papás, sus abuelos, todo el resto de sus ascendientes. Y esos documentos me van a dejar a mí reclamar una nacionalidad. Si se fijan, ahí no dice reclamar una nación, dice reclamar una nacionalidad, ¿sí? Esto era importante para los romanos por 2 cosas. Porque cuando un romano, un soldado romano, iba y tenía hijos por el mundo,
pues ese nuevo romano ahora tenía que pagar impuestos y si era varón tenía que ir a la guerra. En otras palabras, estábamos buscando soldados y estábamos buscando impuestos. Eso era lo que buscábamos. Entonces era importante que existiera ese documento diciendo, pues fíjense de que Mario se fue por el mundo y tuvo un hijo en Egipto. Y ese niño que nació en Egipto es romano. Y como es romano, tiene la obligación de servir como soldado, si era varón, y pagar sus impuestos. Súper importante, ¿verdad? Que tiene esas dos obligaciones para los romanos. Este derecho hereditario existe a nivel mundial. No es algo raro de que usted llegue a un lugar con la partida de nacimiento de sus papás y haga un trámite para que le acepten esa nacionalidad. Si es un papá o una mamá, es de manera automática que se la dan. Si son sus abuelos, tiene que haber una investigación para ver si en realidad era su abuelo, especialmente ahora que tenemos el avance del ADN. Pero usualmente se le da, si su abuelo era de esa nacionalidad, se le otorga esa nacionalidad a usted también. Ahora con el avance de la ciencia y la medicina, pues están diciendo qué vamos a hacer con los bisabuelos y los tatarabuelos, pero no tenemos alguna claridad. Lo que sí tenemos claridad es papá, mamá y los abuelos, que son 4, que hasta podríamos tener 4 nacionalidades ahí. Entonces, esa es la nación por sangre que usualmente nosotros conocemos. Y esa nación por sangre se llama la hereditaria. Es decir, alguien a mí me la hereda. Existe un documento. Si usted va y saca su partida de nacimiento, ahí le va a decir de dónde es su papá y de dónde es su mamá usualmente. A veces el Registro Nacional de las Personas ha hecho unas cosas, como a mi comadre que le salió que ella había nacido en Madrid, Francisco Morazán. No sé cómo será eso de que ella nació en Madrid, Francisco Morazán, y el papá de ella decía ahí, había nacido en San Salvador, El Salvador. O sea, a saber de dónde sacaron esa partida de nacimiento, porque ella sí nació en Madrid, pero Madrid, España, ¿verdad? Y su papá había nacido en Tegucigalpa, Francisco Morazán. O sea, nada que ver con San Salvador. O sea que sí conozco de casos verdaderos que realmente esa Registro Nacional de las Personas ha hecho lo que ha querido, pero usualmente nosotros podemos rectificarlos y usualmente nosotros verificamos de que los datos son verdaderos antes de, pues, proceder a hacer algún reclamo. Entonces, ese es el hereditario, ese es el que usualmente conocemos, pero existe una nueva. Existe lo que ahora nosotros conocemos como la nación por sangre genética. Esa nación por sangre genética es algo que solo está reconocido en Irlanda. Ese es el único estado que ya dijo, sí, nosotros reconocemos de que esto existe. Pero existen movimientos muy importantes a nivel mundial, inclusive en Honduras, que desean que se reconozca estas naciones genéticas. Consiste en hacerse un examen de sangre o de saliva y en ese sentido hay un análisis científico, un estudio en donde se verifica de dónde usted procede. Eso puede ser algo que nosotros usamos en Honduras en los juzgados de familia a cada rato, que son los exámenes de ADN para ver si el papá realmente es el papá. Usualmente para eso lo usamos, pero también hay casos en donde hemos tenido que hacerle el examen a la mamá por cuestiones de confusión de niños en los hospitales públicos. Yo sé que han escuchado de esos casos más de alguna vez y hemos tenido que hacer exámenes de ADN para ver si la mamá realmente es la mamá. Esa es una nación genética, saber de dónde exactamente viene ese niño. Pero además de eso, tenemos la nación que, como les digo, solo existe legalmente hablando en Irlanda, en donde yo me hago el examen y me dice exactamente de dónde es mi sangre. Entonces, quizás la historia de su familia es que usted era indita, sus papás vienen de los inditos de Honduras, son tolupanes, y ya, esa era su historia. Y luego le hacen el examen de ADN y resulta que, pues, ojo, yo vi que su apellido era Flores y yo creo que no existen inditos tolupanes apellido Flores, entonces ahí hubo alguna mezcla y le hacen el examen de ADN y le sale que usted es española. Le sale que usted es 50 española, 50 indita. Ahí hubo algo, un fallo en esa historia que le estaban contando a usted, ¿verdad? Obviamente estos exámenes no es fácil falsificarlos, no es fácil que salgan equivocados, mientras que la historia que nos han contado, pues sí puede ser algo que
quizás no en malicia, pero era algo que mi abuelo me lo decía, el abuelo de él lo decía, pero no sabemos qué pasó hace 1000 años, no sabemos qué pasó hace 500 años, ¿sí? Entonces, ya existen exámenes de ADN, si usted se hace y le sale que usted es 75% o más irlandés, aunque usted no sea O'Connor o no sea McKernan como mi esposo, pero le sale que usted es 75% irlandés, pues usted tiene derecho a exigir la nacionalidad irlandesa. Súper importante porque eso significa el pasaporte de la Unión Europea. Eso tiene un poquito de poder en este mundo que usted tenga ese pasaporte. Entonces, ya existe un estado que lo reconoce, el estado de Irlanda. Existen movimientos importantes para que se reconozca en otros lugares, pero no se le ha dado la misma cabida. Ejemplo, en Estados Unidos, una nación muy importante como la Cherokee, ¿sí? Yo sé que ustedes han escuchado hablar de los Cherokees y de los Apaches, y sí, estas naciones, estos aborígenes que existen en Estados Unidos, esos se llaman naciones. Inclusive legalmente en Estados Unidos les dicen a ellos la nación Cherokee, la nación Apache, la nación Tomahawk. Pues ellos están tratando de obligar a los Estados Unidos a que si usted se hace un examen de ADN y le sale que usted es indito Cherokee, entonces usted debería de ser gringo de manera automática. ¿Se imaginan cuántos mexicanos entran en eso? Entonces, obviamente, el gobierno de Estados Unidos dijo, absolutamente no, no. ¿Cómo va a creer usted eso? Absolutamente no. En Honduras, el movimiento liderado justamente por un nicaragüense, pero a nivel internacional muy activo, de los garífunas, está peleando porque si usted tiene la composición de garífuna, que es una mezcla de británicos con africanos que son muy específicamente de Angola, si usted tiene esa mezcla, entonces a usted le deberíamos de dar la nacionalidad hondureña y la nicaragüense de manera automática. Eso es lo que ellos están luchando por obtener. Como les digo, el que lidera eso es un nicaragüense, ni siquiera es un hondureño, pero sí son muy vocales a nivel de Naciones Unidas y tienen bastante apoyo de sus mismos pueblos hermanos, dicen ellos, ¿verdad? Pero lo que son naciones. Y así lo vemos a través de las Américas, a través también de las Europas, que ellos quieren que se haga esto. Esa es la nación genética, ya sea de que quiero saber quién es mi mamá o quién es mi papá de manera 99.99% certera, o de que yo quiero que se me reconozca que mi sangre es de un lugar, ¿sí? Entonces, ¿tienen alguna pregunta sobre la nación por suelo y la nación por sangre? ¿Algo que les aflija de estos nuevos conceptos que les estoy dando? Está claro, abogada. Ok. Entonces, vamos a hacer un ejercicio en donde yo les voy a contar cuáles son mis naciones por suelo y por sangre. Entonces, empiezo con 0801. Esa es mi nación por suelo. Eso significa que yo soy del municipio del Distrito Central, que queda dentro de Francisco Morazán. ¿Sí? Eso es lo que significa de que yo sea 0801. Esa es mi nación por suelo. Y además de mi nación por suelo, yo tengo una nación por sangre. La nación hereditaria de mis papás, pues mis dos papás nacieron en Honduras. Uno nació en Puerto Cortés y el otro nació en San Pedro, que significa de que yo soy de la nacionalidad pues, de Honduras, podríamos poner, ¿sí? Yo soy de Honduras, que significa que soy hondureña. Si yo conozco de dónde es que son mis abuelos, yo lo puedo poner ahí en mis naciones hereditarias. Entonces, en el caso mío, además de que yo soy hondureña, mi abuelo paterno era de España, entonces yo soy española, yo pudiera reclamar esa nacionalidad. Mi abuela sí era indita tolupana, decía ella, que ella por sus venas corría sangre roja, ¿verdad? De esas inditas que ustedes conocen, ajá, bueno. Entonces ella hondureña, ese es del lado de mi papá. Y del lado de mi mamá, mis abuelos eran de un lugar que ya no existe, de Palestina, ¿sí? Entonces esas son mis nacionalidades hereditarias que yo pudiera reclamar si yo quisiera. Obviamente la palestina no, porque no existe, pero la española, si yo realmente quisiera hacer el esfuerzo y irme a España, porque le exigen a uno vivir por lo menos 6 meses, pagándose uno todo, ¿verdad? Desde el pasaje hasta la vivienda sin poder trabajar. No sé cómo lo haría, pero tengo que sobrevivir 6 meses.
y después decir si me parece o no me parece ser española y ciertas otras cosas. Porque como mi papá no es el español, sino que mi abuelo, entonces tengo que probar de que yo puedo ser española como los demás. Entonces todos los estados ponen ahí cuáles son los requisitos que ellos quieren que usted cumpla para que le den esa nacionalidad. Yo pudiera reclamar esas. Y luego tengo la genética. Pues les confieso que nunca me he hecho un examen de ADN para saber quién es mi mami y quién es mi papi, aunque para serles franca, no creo tener duda de que yo nací de mi mamá y de mi papá, yo parezco fotocopia de él. O sea, si usted mira a mi papá y mira mi cara, facciones un poquito más femeninas, pero mi mamá sirvió de incubadora, así le dicen las amigas a ella. Po, chica Laura, le dicen. Las dos hijas que tuviste, las dos te salieron como Eduardo. Y mi mamá, ¿y qué voy a hacer? Fue la incubadora, mi mami. Entonces nunca me he hecho el examen, les soy sincera, pero sí me hice el examen de las nacionalidades. Ese sí me lo hice. Resulta que yo no soy 75% de ningún lugar. Yo realmente, cuando recibí el examen, me eché una carcajada porque literalmente yo trabajaba en la principal de Naciones Unidas y les digo, no, ¿y cómo no va a trabajar aquí si yo soy las Naciones Unidas? Según la historia, ya les dije, mi indita abuela que decía que ahí solo había sangre tolupana y no sé qué, los otros dos que decían que eran palestinos porque de allá venían, y hasta tienen ahí sus historias, ¿verdad? Que tal persona y tal abuelo y no sé qué, y que las tierras y todo. Y mi abuelo de parte de papi, que es español, ¿verdad? Miranda, de España, blanco, ojos verdes, español. Y cuando me regresan el ADN, resulta que de lo que más soy, dice el examen de ADN que yo soy 33% italiana. Y a mí nadie nunca me habló de espaguetis, ustedes. Nunca, jamás me hablaron de espaguetis. Nadie me dijo nada de eso. Después resulta que soy 27, creo que es, no, 29% palestina. Y no es que era 50, no es que mis dos abuelos eran de allá. Ahí hubo un error en la matemática. Y entonces muchas personas me dicen a mí, no, es que acordate de las cruzadas, que tantos italianos, ¿verdad? Y romanos se fueron para allá. Yo sí, pero esa no era la historia, eso no fue lo que a mí me contaron. A mí me contaron que era 50% Palestina y hoy no salí usted. Y después, aquel abuelo mío que decía que él era español, ustedes, solo salí 2% española. Eso fue todo lo que salió de mi sangre española, 2%. Y después salgo con una mezcla, no, perdone. La indita, esa tenía 22% que decía de Honduras y me sale en el mapa, me sale dónde en Honduras es que es la sangre esa de donde era mi abuela. Y entonces ahí me sale que más o menos por donde son los tolupanes, pues por ahí es donde es mi abuela. Y ahí me salió que de ahí era. Pero el asunto es que no soy 75% de ningún lugar, no soy 50% de ningún lugar, sino que vengo siendo una mezcolanza que hasta de Samoa salí siendo, rusa, de Afganistán, no, de todos lados salí siendo, el mapa entero estaba ahí mezclado. Mi esposo, que es McKernan, salió que él era 25% irlandés, 25% polaco, 15% alemán y luego de varios lugares entre, vamos a ver, Ucrania, Rusia, esos lugares así. O sea que el hombre blanco, ahí no, no hay duda, me salió 100% blanco el hombre. Pero yo sí salí combinada con todo, ¿verdad? Dígame, Amy. Buenas noches, abogada. Buenas noches. Bueno, una pregunta es por sangre, por hereditario. Es que mi abuelo dice que, o sea, mi tatarabuelo era de sangre española. Entonces, también va incluida ahí en esa nación ¿cómo sería ahí? Ahí por sería sangre. la hereditaria. Sí, por sangre hereditaria. Porque según los documentos, su abuelo o tatarabuelo era español. Y usualmente aunque no estén reconocidos, nada, sino que tenemos... Pues mire, yo veo sí. que ahí dice Mejía, y Mejía no me suena a ser hondureño meramente, así que... Mire, mi abuelo, y
O sea, mi abuelo tenía bastante características, hasta su carácter, todo. Y bueno, esa es la historia que nos han contado a nosotros. Y nos han dicho, mira, que venimos eran dos gemelos y que uno era bien Aragán y el otro era aquí. Y nos cuentan la historia de eso y le digo, bueno, entonces tenemos sangre. Aún hasta mi familia tiene dos tíos, dos dedos, uno más grande que otro y viera qué extraños son y dicen que eso sí proviene de allá, bien raro. Sí, las historias de la familia, por eso les digo yo, las historias de la familia pueden mentir, la respuesta es sí. Desgraciadamente sí, las historias familiares pueden mentir. Empezando por a cuántos hombres les han pegado niños. Empecemos por ahí, porque yo sé de muchos que le han pegado cipotes. No, Simeón, usted es el papá del hijo de Yossi. Y Simeón, como no, pero un momento. Y antes de que existiera el ADN, si Simeón era novio de Yossi, bueno, le tocaba, ¿verdad? Y lo que decíamos era, no, mire, ven los ojos, no parecen los ojos ni la nariz, pero bien enchucado que estaba cuando iba al juzgado y le decía, ¿y usted fue novio de ella? Sí. ¿Y cuánto tiempo anduvieron? 5 meses. Ah, no, mijito, tiene que pagar y ya. Pero ahora con el ADN, pues ya tenemos esa ventaja de que le hacemos el examen a Simeón y Simeón no era el papá, era el papá del cipote. Entonces, esas cosas han hecho que pues la verdad salga a luz. Pero eso es nuevo, ustedes. Eso no es algo que existía hace 20 años, eso no existía. Entonces, ¿a cuántos hombres no le pegaron niños? Y les estoy hablando, piensen en sus antepasados, su abuelo, bisabuelo. ¿A cuántas mujeres no les cambiaron los hijos en los hospitales? Piensen también en eso. Cuando ellas tenían los hijos y la enfermera, mi amiga acaba de tener, el niño le salió enfermito, se lo voy a cambiar y ya. Y la mamá nunca lo había visto al niño y le cambiaron al niño. No les estoy bromando, estas son cosas que pasan. Entonces, ese tipo de cosas hacen que las cuestiones hereditarias no sean 100% fehacientes, no sean indestructibles en el argumento, sino que puedan existir errores en esas cuestiones que están escritas, que nosotros creemos que son verdades, pero no las son. Entonces, esas cosas hacen que la nación hereditaria sea hoy en día más cuestionada. ¿Será cierto? ¿Es el hijo, no es el hijo? ¿Era verdad que ustedes eran del lugar de donde decían que eran o no? ¿Será mentira de que usted, así como decía mi abuela, yo soy india, que tolupana y no sé qué, y mi abuelo era el indio Candelabro, que sitió, así se llamaba, Candelabro, que sitió Tegucigalpa, fue el primer indio que sitió Tegucigalpa y no sé qué cuentos. Y esa era la historia que ella tenía y solo salí 22% hondureña, o sea que ahí hubo algo. Ella no era 100% indita, tendría que ser 25% hondureña, y ahí no dice 25, dice 22. Entonces algo tuvo que haber pasado. Uno de esos inditos o una de esas inditas se enamoró de alguien y algo sucedió. Entonces, esas naciones genéticas son más verdaderas, son más fehacientes. Para yo poder falsificar uno de esos exámenes, tendría que meterme al laboratorio, tendría que hackear la computadora, o sea, ya estamos hablando de cometer crímenes para falsificar un documento público, una evidencia. O sea que la gran mayoría de nosotros creemos en el examen de ADN, ya sea de papá o mamá o de dónde es mi sangre. Para su tarea, ya sé, la están pensando, ¿y yo de dónde voy a sacar mi nación genética? No se preocupe, si no se ha hecho el examen, he tenido 3 alumnos nada más que ya se han hecho el examen. Pero si usted no se ha hecho el examen, no se preocupe, pónganme en su tarea, nación genética, no me he hecho el examen. O quizás, como tuve también un alumno que me dijo, abogada, sé que mi mamá es mi mamá porque ella siempre ha sido mi mamá. Y a mi papá le hicimos un examen y salió que era mi papá. Así me puso. Ok, perfecto. Está bien, gracias por decírmelo. Entonces, y justamente la nacionalidad de él cambia porque el papá que estaba en la partida de nacimiento era hondureño y el papá que salió siendo el papá era gringo. O sea que le fue bien al muchacho, le fue bien a mi alumno. Y entonces ahora él es gringo. Hizo los trámites y ahora él es gringo. Y entonces así nosotros podemos ir viendo si usted se ha hecho el examen de ADN de quién es su mamá, quién es su papá o de dónde tiene su sangre, me puede decir eso. Si no se lo ha hecho, no tenga miedo, solo ponga a mi abogado, no me he hecho los exámenes, punto, no hay necesidad. Pero en el hereditario, trate, hable con su mamá, hable con su papá, si no se sabe las historias de su familia, pregúntele de dónde somos, por qué mi apellido es Mejía o Contreras, si eso no pareciera ser
18 conejos, ¿verdad? No pareciera tener apellidos que realmente yo podría decir, oh, esto sí suena a un apellido hondureño, netamente aborigen. ¿De dónde vienen estos apellidos O'Connor? ¿De dónde? Porque tenemos hondureños con estos apellidos. Entonces, ¿de dónde vienen estos apellidos? Dígame bien. Abogada, fíjese que en la familia tenemos la oportunidad de que mi papá ha registrado la historia de nuestros ancestros. Entonces, ha registrado mi papá, mi abuela, por parte de mi papá, es oriunda de Jesús de Otoro, Intibucá, ¿verdad? Mi abuelo de Tegucigalpa, pero él ha llevado el registro de los ancestros de ellos. Entonces, ha encontrado inclusive el escudo de la familia, ¿verdad? Digamos en este caso el apellido Salazar en España, y ha encontrado en qué provincia, de qué provincia, o sea, llevando ese rasgo del seguimiento del apellido, de qué provincia y dónde pertenecía ese apellido y cómo se vinieron ellos acá apareciendo las Américas. Apareció en El Salvador, aparecieron en México. Entonces, hemos tenido esa oportunidad de contar con esa historia familiar, ¿verdad? Que él es docente, va jubilado y ha dedicado su tiempo para poder registrar esa historia. Inclusive él tiene un manuscrito familiar donde ha registrado esos datos. Entonces, hemos tenido esa dicha de poder conocer, ¿verdad? Quiénes eran los tatarabuelos y la familia, los ancestros. Hemos tenido esa oportunidad porque algo importante, algo muy particular, es que inclusive él, a las personas más adultas de la familia, tuvo la oportunidad de grabarlas y grabar esos datos y poder registrar en el libro familiar toda la información, porque es bien difícil conocer a aquellas personas, las primeras, digamos, o sea, la secuencia, de llevar una secuencia, porque las primeras es difícil, pero llevar una secuencia hasta donde más no poder. Pero él ha registrado y hemos conocido, inclusive hemos encontrado familias. Nosotros de esa manera, hemos encontrado familiares de esa manera, porque nos ha llevado y eso evita, inclusive, mire que tuve una experiencia porque ya va a terminar el tiempo, pero de que se habían casado dos primos sin darse cuenta, siendo primos de sangre. Se casaron y cuando él llegó a visitarlo, le dijo, ¿usted hijo de quién es? Y la muchacha era hija de una hermana de él. Y se dan cuenta que son familia ellos y ya tenían hijos, abogada. Entonces, mire cómo el asunto, pues, cómo que tan importante es inclusive conocer la historia familiar, abogada. Sí. Es súper importante para cuestiones genéticas médicas. Es justamente para eso que es tan importante, por las cuestiones médicas que pueden suceder de esas mezclas que podemos hacer con parientes tan cercanos. Bien, entonces el día de hoy voy a iniciar una nueva costumbre con ustedes. Sé que ustedes ya han visto la página y han bajado ciertas cosas que están en la plataforma. Y entonces una de esas cosas que es muy importante que está dentro de la plataforma es las reglas de redacción RAE. Entonces el día de hoy, tanto al chat como los últimos minutos que tenemos acá, por haber sido los días de independencia, les voy a presentar una cita. Esta cita es de José Cecilio del Valle. Se las presento en estos momentos para que ustedes puedan verla. Esta cita de José Cecilio del Valle dice, si queremos, mire cómo empieza, si queremos que Centroamérica, nuestra digna patria, sea una nación independiente, libre y feliz, es necesario que hagamos todos los sacrificios que exige la independencia. Ese es uno de los padres de la patria más importantes que tenemos en Honduras. Él fue uno de los que redactó y firmó la Carta de Independencia de Centroamérica. Acuérdense que antes éramos Centroamérica, de España. ¿Qué es lo que vamos a hacer con esta cita? Así como vamos a hacer con todas las otras citas que yo les voy a presentar, usualmente el último día de la semana. Se las voy a dejar para que ustedes en su cuaderno o en un documento de Word me escriban qué piensan de esa cita. Lo van a hacer como una reflexión. Una reflexión significa un párrafo donde usted me dice qué piensa. Eso es todo lo que tienen que hacer, decirme qué piensa.
Sin embargo, ese párrafo tiene ciertas reglas. La primera regla es que tiene que tener 3 oraciones como mínimo. Una oración que me va a dar una introducción a lo que usted piensa, una oración que es un cuerpo de por qué usted piensa como piensa, y un final en donde usted me da una conclusión de lo que usted piensa. Como mínimo 3 oraciones, como máximo 10 oraciones. Y esa diferencia entre 3 y 10 va a ser en ese cuerpo de por qué usted piensa, ¿sí? ¿Dónde están esas reglas? En la plataforma le salen las reglas de la redacción RAE. Esa es la regla 310. Es una famosa regla que es la más violada en Honduras. Se lo digo muy en serio. En Honduras nos encanta violar esa regla porque hacemos párrafos de una sola oración. Eso no es un párrafo. Entonces vamos Perdón, a... abogada, ¿cómo se llama la regla? Se llama la regla 310. Le sale en la plataforma en las cuestiones de las reglas de la Real Academia, las reglas de redacción de la Real Academia. Entonces, les voy a mandar la cita a el chat para que lo tengan con ustedes si quieren hacerlo hoy mismo en la noche. Y les voy a mandar también la hoja de las reglas de redacción RAE para que también la tengan, aunque ya esté en la plataforma, para que la tengan también en su WhatsApp. Les deseo un súper feliz fin de semana. Espero que disfruten y descansen mucho después de esta primera semana de clases y los espero el lunes conmigo nuevamente. Que tengan un Gracias, feliz fin de abogada. semana. Buenas noches, abogada. Sí, dígame. ¿Para cuándo es esto? Perdón, que no escuché. No, para el final del semestre. No se preocupen. Ah, ok. Sí, tranquila. Ok. Buenas noches, abogada. Bueno, chicos, buenas noches. Buenas noches, abogada.